¿Qué tal? Les saludamos con mucho gusto en su serie Ciencias del Espacio. Pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal, notable investigador sobre ciencias espaciales y especialista en medicina y cardiología aeroespacial, quien ha participado en diversos programas de la NASA y en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Espaciales en Moscú, Rusia, y precursor en México de la medicina aeroespacial y de la astrobiología. Él ha publicado varios trabajos sobre estos temas, así como un libro premiado por la Academia Internacional de Astronáutica, La Ruta hacia el Hombre Cósmico. Durante su estancia aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ha escrito otro libro, Cardiología Aeroespacial, de próxima publicación. El doctor Iglesias cada semana nos acompaña para compartir con nosotros sus amplios conocimientos sobre todo lo relacionado con el cosmos. Hoy tocaremos el tema Sistemas de apoyo vital en el espacio exterior. Doctor, nos da mucho gusto saludarlo nuevamente y tenerlo aquí con nosotros. Encantado. Pues bien, doctor, como hablaremos de sistemas de apoyo vital en el espacio exterior, o sea, todo lo relacionado con aves, trajes espaciales, ciudades futuras en el espacio, yo le preguntaría, para comenzar, ante la agresividad que conocemos, porque usted nos lo ha platicado en programas anteriores, del espacio exterior para la vida del hombre, ¿cómo puede ser posible que el hombre pueda vivir en estos ambientes, en el espacio? Sí, así es, efectivamente, el espacio exterior es incompatible con la vida, porque el ser humano, pues, su ámbito natural es la superficie terrestre, y arriba de los 5 kilómetros de altura generalmente no hay ya poblaciones humanas, porque ni siquiera árboles. Entonces es limitado el espacio vital en el que nos movemos, y por eso pilotos de combate o de naves supersónicas que vuelan a grandes altitudes requieren de una protección adicional. Con mayor razón en el espacio exterior, en donde es el vacío, hay radiación cósmica, hay impacto de micrometeoros, en fin, falta todo. De manera que sí se requiere un sistema ecológico sellado que se lleve como un pedacito de nuestra atmósfera al espacio, a cualquier parte del sistema planetario, para poderse proteger. Esas son las naves y son las estaciones, son los trajes y serían las ciudades espaciales del futuro. Esto es lo que entendemos por sistemas ecológicos cerrados. Sí. Trajes, naves espaciales, cualquier protector, digamos, para el hombre, para que pueda sobrevivir fuera del planeta Tierra. ¿Y cómo fueron, doctor, las primeras naves espaciales? ¿Cómo fue que nacieron, cómo eran y cómo han ido evolucionando con el tiempo? Las primeras naves fueron muy sencillas y muy pequeñas. En el caso de la NASA fueron las naves del proyecto Mercurio, que solo podían alojar a una sola persona. Luego vinieron las naves, también muy sencillas, muy pequeñas, pero ya alojaban a 2 astronautas, las naves Géminis. Vinieron posteriormente las naves Apolo, que fueron las que llevaron justamente a los astronautas a la Luna, ya con un cupo, con una capacidad de 3 seres humanos. Viene después de la NASA el Skylab, que es una especie de estación espacial un tanto improvisada, un poco tomada de partes que no se utilizaron en el programa Apolo, y también fue para tres astronautas. Y viene finalmente en las últimas décadas el transbordador espacial, ese sí ya con una capacidad para 7 personas. Bueno, entonces las primeras naves soviéticas y rusas después
fueron la Vostok, la Voskhod, la Soyuz, luego la Salyut y finalmente la Estación Espacial Mir. Y ahora mismo está en construcción un gran complejo que se llama Estación Espacial Internacional. Entonces, ¿cómo fueron las primeras naves? Pues como son ahora realmente las más avanzadas, siempre se llevó una parte de la atmósfera terrestre para que en el espacio exterior pudieran respirar, pudieran tener una presión, una temperatura, una limpieza de su atmósfera, etcétera, etcétera. Todo lo necesario para que a manera de una cabina de un avión o la cabina de un submarino, ¿verdad?, que están aislados del medio exterior, puedan sobrevivir adecuadamente en el espacio profundo. Doctor, todas estas investigaciones que se han llevado a cabo para lograr estos sistemas ecológicos sellados, tanto en trajes como en naves espaciales que le permiten al hombre sobrevivir fuera del espacio terrestre, seguramente van hacia la tendencia, y por lo que usted nos ha platicado, hacia la construcción de ciudades espaciales, asentamientos humanos cósmicos definitivos o permanentes. ¿Qué es lo que se ha realizado hasta la fecha en este sentido? Bien, la primera estación espacial propiamente dicha, que es el precursor de una ciudad o de un asentamiento humano en el espacio, fue la estación rusa Mir. Esa estación se calculó para usarse durante 5 años y vivió 15, bien aprovechados. ¿Qué hacían ahí? Pues ahí se hicieron las investigaciones básicas con las que ahora podemos afirmar que el ser humano es capaz de sobrevivir indefinidamente fuera de su ámbito natural, fuera del planeta Tierra. Por ejemplo, el astronauta Yuri Romanenko, permaneció solito durante 11 meses en la estación Mir. Los otros 2 cosmonautas rusos, Titov y Manarov, estuvieron 1 año y 1 día. Y finalmente, el doctor, médico, astronauta, el doctor Valery Polyakov, que tiene todavía el récord de permanencia en el espacio, estuvo 438 días solito en el espacio exterior, demostrando a sus compañeros como médico que si se siguen las instrucciones, los procedimientos con toda rigidez, el ser humano es capaz de sobrevivir indefinidamente en el espacio y realizar viajes, no solo al planeta Marte, sino mucho más allá. Pero tratándose de ciudades, doctor, espaciales, de vivir ya el ser humano, de migrar a una ciudad espacial, ¿qué planes tiene las ciencias del espacio para esto? Sabemos que hay proyectos que nos parecen increíbles y bueno, no sabemos ni siquiera quiénes son sus precursores, quiénes fueron los que se imaginaron estas primeras ciudades. Si quiere, hablamos de los precursores. Hay un ruso, un maestro rural, sordo, él casi ciego, sin acceso a una biblioteca formal, y a fines del siglo XIX y principios del siglo XX hizo todos los cálculos, todos los estudios de astronavegación, de astronáutica, que se están realizando ahora. Antes siquiera de haber visto volar el primer avión, ya este señor, Konstantin Tsiolkovsky, un maestro rural ruso, había hecho cálculos no solamente de combustibles, de órbitas, de trayectorias, de habitabilidad de esas naves que él diseñó, sino incluso él diseñó la primera estación espacial,
la primera estación espacial. Una mente muy notable. Exactamente, a donde incluso puso plantas, seres humanos, animalitos, etcétera, dio un giro sobre un eje de esa nave para crear gravedad artificial, y por eso hoy se conoce Konstantin Tsiolkovsky como padre de la astronáutica. Ahora, ¿quién más? Bueno, hay varios, pero yo citaría 3 o 4 los más sobresalientes. Wernher von Braun, el inventor de las bombas B1 y B2, ¿verdad? Y después en los Estados Unidos, el que fabricó justamente el cohete que llevó a los 12 astronautas a la Luna. Él diseñó también la primera estación espacial internacional o estación espacial, que fue, por cierto, la inspiración de aquella película llamada Odisea 2001. Y el diseñador moderno de las ciudades espaciales, un joven físico de la Universidad de Princeton, Gerald O'Neill, fue el que puso ya digamos, en la inquietud de los científicos del mundo la creación de una verdadera ciudad fuera del planeta Tierra. Es Gerald O'Neill, físico, que por cierto acaba de morir muy joven, y también convocó a una convención internacional de científicos en la Universidad de Stanford hace cosa de 2 décadas, y ahí se pusieron de acuerdo cuáles serían los modelos más apropiados para alojar los primeros 10.000 habitantes de la primera estación o de la primera ciudad espacial, y luego la siguiente evolución de las comunidades espaciales. Realmente, doctor, nos causa muchísima curiosidad el hecho de que algún día lleguemos a tener ciudades espaciales, y sobre todo tantas investigaciones que se han hecho que nos dicen que puede haber, incluso que habrá agricultura, ganadería, no sé, tal vez bosques, no sé, en las ciudades. ¿Cómo serán? Sí, el instinto de conservación de los seres vivos, y por supuesto incluimos al ser humano, siempre se anticipa a algunos acontecimientos. Y la Tierra es un lugar en el que la vida ha florecido, pero hoy por hoy es un planeta amenazado por muchas razones. En primer lugar, nos está cambiando el clima, ya el calentamiento global está haciendo sus estragos. El Polo Sur, toda la zona del Polo Sur está descubierta de ozono. Es una capa que bloquea la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta directamente es mortal de necesidad, no solo para los gérmenes, sino para todo ser vivo. Y luego, no está descartado el hecho de que un día, un mal día, pueda acercarse un meteoro, un asteroide, un cometa, etcétera, y no tengamos cómo escaparnos de un impacto como aquel impacto terrible de 28 fragmentos que recibió en el Polo Sur el planeta Júpiter hace unos cuantos años. Uno solo de esos trozos que hubiera caído a la Tierra hubiera matado instantáneamente a 1.000 millones de seres humanos. Calculaba Carl Sagan, por ejemplo, que otros 2.000 millones quedarían lesionados, y las pérdidas y el trastorno ambiental sería terrible. Pero además, hay acumulado en este planeta, en energía atómica, tanta como la capacidad para destruir a nuestro planeta 25 veces, de acuerdo con nuestro embajador en Naciones Unidas hace unos años, García Robles. Bien, por eso es que los científicos y comunidades de pensamiento avanzado están pensando en opciones, en salidas posibles de sobrevivencia de la raza humana. Y estas serán justamente los asentamientos
en otros lugares del sistema solar, por lo pronto, y por qué no pensar en el futuro más distante, en otras estrellas o en otros lugares de la Vía Láctea, y quién sabe si hasta en otras galaxias, pero en fin. Esta es la razón, no porque a alguien iluminado se le haya ocurrido de la noche a la mañana que hay que fabricar una ciudad hábitats, en el espacio, ¿verdad? En el espacio. Ahora bien, su pregunta, ¿habrá? Sí, por supuesto. El ser humano nació, evolucionó en este planeta y las condiciones tienen que ser muy similares. Así es que por lo pronto, si Mercurio o Venus o Marte no tienen las condiciones de la Tierra, pues habrá que llevarlas. Y como alguien dijo, algún astronauta norteamericano, no hay vida en esos cuerpos celestes, pero la habrá, porque la humanidad se transforma, la humanidad evoluciona. Y pronto estaremos contemplando, seguramente en mi caso mis nietos, no solo serán testigos, probablemente actores de esta inmensa, grandiosa aventura de la humanidad, que es habitar otros lugares del universo. Pues realmente es un tema muy apasionante cómo han evolucionado al paso de los años estos sistemas ecológicos cerrados, como usted los llama. Y los trajes espaciales, doctor, nos llaman muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que un traje para un ser humano sea todo un sistema ecológico sellado? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo han evolucionado los trajes? ¿Qué pueden hacer ahora? Los trajes espaciales, en mi concepto, son una maravilla de la creación y del ingenio humano. Es una nave espacial, precisamente. Si usted quiere una estación o una ciudad, nada más que adaptada al cuerpo humano. Entre la piel del ser humano y la capa de ese traje existe un espacio muy pequeñito, pues esa es la atmósfera terrestre dentro de un traje, y por lo tanto a un ser humano le permite salir de una nave, ¿verdad? Y en el caso del futuro de una estación o de una ciudad espacial, arreglar cosas del exterior, ¿verdad? A colocar objetos en órbita, como es el caso actualmente, a recoger satélites que ya no funcionan, o a reparar telescopios, como fue el caso del Hubble, etc. Pero el traje es una maravilla, es una verdadera maravilla. Le permite al ser humano caminar en la Luna. No solo realizó funciones de trabajo específico, científico, sino además le permitió caminar, juguetear, bromear, etc. Y no solo eso, pararse firmemente con su traje en un ámbito en que no existe aire ni atmósfera, la temperatura es terrible, la radiación cósmica también, y enviar mensajes bellísimos a la Tierra a un grupo de 82 jóvenes, recuerdo, reunidos en el Centro Espacial de Houston y representando sendos países. De manera que el traje espacial, mis respetos. Una maravilla. Pues sí, desde luego. Una maravilla moderna. Ojalá que no tengamos aquí en la Tierra que usarlo alguna vez ya como una emergencia, dadas las condiciones en que, según se ve o se prevé, la Tierra está sufriendo un gran daño, una gran contaminación. Ojalá que no. Doctor, ¿qué hay ahorita en cuanto a investigación espacial? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el Biosfera 2, el experimento de Devon, la isla Devon? ¿O tiene esto algo que ver con estos experimentos de 500 días encerrados? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita para prepararse para estas ciudades futuras, estaciones espaciales? Aunque las ciudades espaciales no son en este momento una prioridad en tiempo, lo son, sin embargo, en cuanto a que se está buscando, como decía, todas las posibilidades de sobrevivencia de la raza humana. Entonces, no es mucho lo que se ha avanzado, pero los cálculos están hechos los cálculos, las estimaciones en costo, la calendarización también, etc.
Y por lo pronto se han hecho investigaciones, si usted quiere, parciales, pero que tienen mucho interés. Biosfera 2 fue un espacio cerrado, sellado, de 1 hectárea de superficie en el desierto de Arizona, en el que se crearon 7 diferentes hábitats naturales: la costa, el desierto, la estepa, una zona boscosa, zona lluviosa, etcétera, etcétera. Y se encerraron 8 personas, 4 mujeres y 4 hombres, científicos o experimentadores todos ellos, y permanecieron 2 años completamente encerrados, sin otra comunicación con el exterior que las ondas de radio y la luz solar, nada más. Pero el oxígeno y los alimentos y todo se produjo precisamente dentro de ese hábitat, de ese sistema ecológico sellado. El segundo experimento se está haciendo en la isla Devon de Canadá, al este del Canadá, en una zona polar, que reproduce muy de cerca las condiciones del planeta Marte. Frío intenso, pedregoso, con cráteres, con ventiscas formidables y polvoso. Entonces allí están ya algunos científicos experimentando una serie de maniobras y de trabajos que deben realizarse sobre el planeta Marte. Y finalmente, en Moscú, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Que usted estuvo ahí, doctor. Exactamente. ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Cuál fue su participación? Bueno, allí yo llevé precisamente las ideas de mi libro. El libro lo tomaron los rusos, lo tomó miembros de la Academia de Ciencias de Rusia, lo llevaron a participar mi libro, no fui yo personalmente, sino ellos, en la traducción en inglés, a la Academia Internacional de Astronáutica con sede en Moscú, y los rusos lo presentaron, lo defendieron y lo ganaron. Y justamente en el 2002 obtuve el premio a la mejor obra de ciencia espacial de ese año. Mi participación fue en términos académicos, fui profesor invitado, pero además fui a aprender muchas cosas. En el área médica. En el área médica y biomédica también, sí. Biomédica me refiero a otras formas de vida. Y ahí observé un experimento que se estaba realizando en que se encerraron 3 personas, ya llevaban más de 1 año en ese lugar. Es una cámara que simula una nave espacial en tierra y que pronto se va a iniciar otro experimento de 500 días, que es lo que se estima el viaje de vuelta a Marte, para experimentar una serie de cosas y ver cómo es el comportamiento humano en un aislamiento tan prolongado. Todas estas investigaciones tendientes a buscar la supervivencia del hombre en el espacio exterior. Doctor, ¿qué países principalmente están involucrados en la investigación espacial? ¿Cuáles serían los países líderes? Sí, los líderes obviamente son los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, que comprende creo que 14 o 15 países que participan. Participa también Canadá, Japón, y de los países latinos, Brasil. Está participando en la creación, en la construcción y en la experimentación de la Estación Espacial Internacional, que se está construyendo en este momento desde 1998, que se terminará en 2010 y será la plataforma de experimentos, de estudios del universo, de la Tierra, del hombre, etcétera, y será también la plataforma para el lanzamiento de naves interplanetarias. Qué barbaridad, qué interesante, doctor. ¿Existe, doctor, por último, alguna política internacional entre estos países para pues el cuidado, no sé, seguridad entre los astronautas, sistemas de seguridad entre los diferentes países, políticas conjuntas? Sí, la investigación espacial es abierta. Incluso desde que todavía era Unión Soviética y sin haber terminado la Guerra Fría, ya la investigación espacial era abierta
en los dos campos. Y ahora es mucho más, de manera que ahora sí se comunican todos los países, todas las agencias espaciales se comunican a tiempo sus resultados, sus investigaciones. Pero quiero agregar que por ahora lo único que existe como instrumento legal para no apropiarse de lugares en el espacio por nadie, hay un acuerdo de Naciones Unidas desde 1967 en que nadie será dueño en particular de ningún objeto fuera del planeta Tierra. Bueno, pues ya se empiezan a trabajar estas políticas sobre propiedades extraterrestres. Así es. Doctor, pues nos quedan muchísimas preguntas más, como siempre, pero la próxima semana tendremos la oportunidad de platicar con usted sobre un apasionante tema, sobre las ciencias del espacio. Le agradecemos mucho el que nos haya acompañado en esta ocasión y a nuestros amigos los esperamos en el próximo programa de Ciencias del Espacio. Gracias, doctor. Con mucho gusto, licenciada Quiroga. Hasta la próxima.